Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy Caballero Motorista y hoy estamos de prueba de esta Vogue 300 Rally, así que allá vamos. Y aquí estamos admirando esta Vogue 300 Rally, verdaderamente una moto muy particular, muy especial, porque creo, en mi opinión, que es una moto para iniciarse en el trail de lo mejorcito que hay, debido a su llanta delantera de 21, su llanta trasera de 18 y por sus especificaciones en suspensiones y en cómo está hecha, ya que, si te fijas, pues lleva sus paramanos, sus defensas, su cubrecárter, y en esta unidad de pruebas en especial lleva pues bueno, unos neumáticos de taco, unos Michelin Tracker, evidentemente muy enfocados al campo. De serie viene con unos mixtos que bueno, que los que puedes hacer tanto carretera como campo sin ningún rubor. Pero bueno, esta unidad viene así y así la vamos a probar y así os voy a contar las cosas, que creo que sacaremos unas conclusiones muy buenas y muy válidas para todo. Por lo demás, veréis que tiene esta unidad de pruebas, tiene heridas de guerra, lo que demuestra que le han metido una caña especial y que bueno, la ha aguantado muy dignamente, y que encima de estas heridas de guerra le quedan hasta bien. O sea que yo creo que así sucia con el uso, con el desgaste, es una moto bellísima. Además muestra su robustez, su dureza y su buen hacer por parte de Vogue, por el que no se nota ninguna pieza suelta, ningún ruido extraño ni nada por el estilo. O sea que todo está bien ensamblado. Es una moto pues aparte de bien hecha, una moto dura, que al fin y al cabo el que empieza en esto o el que quiere una moto de este estilo le interesa también. Así que dentro de lo que cabe, Vogue ha hecho una moto con unos ajustes y todo muy buenos, pero con ese toque de rudeza, de fortaleza, que también le dan un toque importante, aventurero y divertido a esta Vogue 300 Rally. Además, queda patente esa versión más off-road, simplemente mirando la moto, con esas suspensiones también muy largas, con un largo recorrido que hacen a la moto alta, ese asiento estrechito completamente plano que ayuda a moverte sobre la moto, el manillar, etcétera, etcétera. Todo hace indicar que es una moto off-road. Aparte de eso, pues bueno, todo conforme los estándares de Vogue, que nos tiene ya acostumbrados, y como ya han pasado tantas por el canal, tampoco merece la pena volver a insistir en ello, ya que es lo normal. Así que chapo por Vogue por haber hecho un compendio muy bueno de una moto pensada para el campo, pero también con ese toque trail para poderla gastar en todos los ambientes habidos y por haber, y que nunca desentone, además con un toque de rudeza y de robustez que a todos nos gusta y a todos nos atrae. Y bueno, y visto esto, también destacar que estéticamente a mí me parece una moto muy bonita, y que bueno, tiene un toque como es en esos faros delanteros halógenos, ese doble faro halógeno, que se entiende debido a que el faro halógeno es muchísimo más barato de reparar en caso de un golpe fuerte, que cualquier cosa, pues es muchísimo más económico que un faro LED, y es algo que bueno, siempre hay que mirarlo, y eso sí, importante, ya que bueno, todo ayuda y todo suma en caso de avería o de golpe o de rotura. O sea que está bien pensado por parte de Vogue, y yo no lo veo como un defecto, sino lo veo quizás como una virtud. Por lo demás, la moto tiene una estampa muy campera, y como decía, con esas pequeñas heridas de guerra le otorgan pues bueno, un punto extra que no está de más, y que en cierto modo encaja
en el concepto de moto en el cual estamos hablando. Y bueno, y sin más, vamos a echarle un vistazo a la ficha técnica. Echa una moto dura, que al fin y al cabo el que empieza en esto o el que quiere una moto de este estilo le interesa también. Así que dentro de lo que cabe, Vogue ha hecho una moto con unos ajustes y todo muy buenos, pero con ese toque de rudeza, de fortaleza, que también le dan un toque importante, aventurero y divertido a esta Vogue 300 Rally. Además, queda patente esa versión más off-road, simplemente mirando la moto, con esas suspensiones también muy largas, con un largo recorrido que hacen a la moto alta, ese asiento estrechito completamente plano que ayuda a moverte sobre la moto, el manillar, etcétera, etcétera. Todo hace indicar que es una moto off-road. Aparte de eso, pues bueno, todo conforme los estándares de Vogue que nos tiene ya acostumbrados, y como ya han pasado tantas por el canal, tampoco merece la pena volver a insistir en ello, ya que es lo normal. Así que chapo por Vogue por haber hecho un compendio muy bueno de una moto pensada para el campo, pero también con ese toque trail para poderla gastar en todos los ambientes habidos y por haber, y que nunca desentone, además con un toque de rudeza y de robustez que a todos nos gusta y a todos nos atrae. Y bueno, y visto esto, también destacar que estéticamente a mí me parece una moto muy bonita, y que bueno, tiene un toque como es en esos faros delanteros halógenos, ese doble faro halógeno, que se entiende debido a que el faro halógeno es muchísimo más barato de reparar en caso de un golpe fuerte, que cualquier cosa, pues es muchísimo más económico que un faro LED. Y es algo que bueno, siempre hay que mirarlo, y eso sí, importante, ya que bueno, todo ayuda y todo suma en caso de avería o de golpe o de rotura. O sea que está bien pensado por parte de Vogue, y yo no lo veo como un defecto, sino lo veo quizás como una virtud. Por lo demás, la moto tiene una estampa muy campera, y como decía, con esas pequeñas heridas de guerra le otorgan pues bueno, un punto extra que no está de más, y que en cierto modo encaja en el concepto de moto en el cual estamos hablando. Y bueno, y sin más, vamos a echarle un vistazo a la ficha técnica. El motor es un monocilíndrico de 4 tiempos con 4 válvulas por cilindro, con una potencia de 29 caballos a 8500 revoluciones y un par máximo de 25 Nm a 7500 revoluciones. El chasis es un doble cuna de acero. La suspensión delantera es una horquilla embentida de 41 mm con un recorrido de 205 mm. La suspensión trasera es un monobrazo de violetas con 240 mm. El freno delantero es un monodisco de 265 mm con una pinza de 2 pistones. El freno trasero es un monodisco de 220 mm y una pinza de un solo pistón. La rueda delantera es de 21 pulgadas y la rueda trasera es de 18. La altura del asiento es de 915 milímetros, la capacidad del depósito es de 11 litros y el peso en orden de marchas es de 158 kilos. El consumo es de 3,2 litros. Y vamos a echarle un vistazo al sencillo, minimalista panel de control, que bueno, solo tiene trip 1, trip 2, revoluciones y velocidad. No tiene nada más, el resto viene indicado por indicadores, por testigos en la parte superior, eso sí, con una visibilidad perfecta en cualquier tipo de condición lumínica, aparte con la posibilidad de desconectar el ABS. Así que más para este tipo de motos con una orientación claramente off-road es difícil de encontrar, pero está relativamente bien. Sí, posiblemente echaríamos de menos, pues bueno, un gráfico que te muestre el nivel de combustible, etcétera, etcétera. Pero bueno, echando mano del trip, pues te puedes hacer una idea. Pero bueno, es lo que hay y tampoco, bueno, le podemos pedir más. Así que nos vamos a subir a la moto. Y en esta vez también se va a subir mi acompañante para que os hagáis una idea también de la altura con la que se puede llegar relativamente bien al suelo, aparte de la mía que mide 1,83. Así que vamos a ver qué dice la acompañante subida a esta moto. Y respecto a
una persona de 1,73 que se sube como conductor, pues la verdad es que es cierto que no llegué con la planta de los pies y que llegaba con medio pie, porque tampoco eran las puntitas, llegaba a medio pie y yo me veía segura encima de ella, no era que llegara justo con las puntitas, sino que llegaba pues eso, con el medio pie en ambos pies. Así que yo creo que se puede ir cómodo con mi estatura en esta moto. Y bueno, me toca mi turno, me subo a la moto y yo verdaderamente con mi 1,83 y debido a que las suspensiones son relativamente blandas en precarga y se hunden lo suficiente, pues yo llego bien al suelo, me siento cómodo, tanto de postura de piernas como de brazos, la espalda perfecta. Es una moto cómoda, además que invita a ponerte de pie sobre la moto. No siento que ninguna nervadura ni ninguna forma del depósito me moleste en las piernas, con espacio suficiente para moverme sobre el asiento, así que bueno, una postura cómoda y perfecta para hacer mucho trail y moverte por todas las vías necesarias. Así que vamos a arrancar este monocilíndrico y vamos a ver qué tal funciona. Y llega el turno a las vías rápidas, a las autopistas y autovías. Y bueno, aquí decir que va a marcar toda la prueba sin lugar a duda son los neumáticos. Unos neumáticos Michelin Tracker de taco, como os habéis dado cuenta en la visión estática de la moto. Entonces, bueno, esto quieras o no, condiciona un poquito el comportamiento y la dinámica en asfalto. Pero bueno, esto sí también nos permitirá para todos aquellos que sí que la quieran para hacer mucho off-road, pues ver que también funciona muy bien con este tipo de neumáticos fuera del campo. Así que bueno, en autovía y autopista hay que reconocer que la moto se desenvuelve muy bien, alcanza la velocidad máxima de la vía sin ningún tipo de problema y la moto se siente estable, se siente cómoda. Evidentemente si vas con neumático de tacos pues no aguantes mucho esto porque vas a fundir los tacos, pero por lo demás si llevan neumáticos mixtos pues bueno, pues mejor para estas vías. Pero aún así la moto se desenvuelve muy bien, se nota estable y bueno, no voy a hablar de vibraciones porque como bien sabes los neumáticos de tacos suelen transmitir y hacer muchas vibraciones, entonces no sabría deciros cuáles provienen de los neumáticos y cuáles no. Entonces bueno, ese apartado lo vamos a omitir. Por lo demás la moto se siente cómoda, la protección aerodinámica bastante correcta, por no decir muy buena, ya que cubre bastante bien todo lo que es la parte del pecho y la parte del casco, dejando al descubierto los hombros. Los paramanos hacen su función cubriendo las manos del aire, lo cual en invierno va a venir muy bien, y la protección de piernas también bastante buena, simplemente dejando la parte baja de las tibias pues al descubierto. Por lo demás la moto se siente muy bien en estas vías, con un motorcito ya conocido por parte de todos por Vogue, este 300 que desenvuelve muy bien, muy lleno, con una buena estirada. Más yo diría que aparte de los desarrollos que evidentemente son más cortos, le han hecho algo porque se nota más lleno, con un poquito más de punch. Yo diría que sí que le han hecho algo a este motor, pero bueno, funciona muy bien y en sexta te permite ir jugando entre los 90, 100, 120 sin ningún tipo de problemas y manteniéndote muy bien sobre la vía. Además la moto, a pesar de sus suspensiones largas y relativamente blandas en precarga, la moto lo absorbe todo, se mueve muy bien y no se siente para nada inestable. Así que bueno, vamos a abandonar estas vías muy aburridas y más con este tipo de motos y vamos a buscar vías muchísimo más divertidas y más entretenidas. Y estamos en las vías secundarias, donde verdaderamente esta moto te diviertes mucho. ¿Por qué? Porque te permite adentrarte en cualquier tipo de vía de este estilo. Es decir, que da igual cómo esté en buenas condiciones o esté en muy malas condiciones, la moto lo va a absorber todo, te va a permitir un ritmo muy alegre, muy bueno, muy vivo y además con mucha estabilidad y con muy buen funcionamiento del motor, permitiéndote ir de una manera muy relajada, pero aún así muy viva y muy divertida, pudiendo adelantar a cualquier tipo de vehículo que vaya un poquito más despacio que tú, sin ningún tipo de problema, midiendo evidentemente el adelantamiento con prácticamente todos los vehículos, pero disfrutando y pasándotelo muy bien. Además la moto ofrece mucha confianza y es muy divertida en estas vías. Quizás con neumáticos mixtos
aún lo sería más, pero bueno, con este neumático de taco ofrece una confianza muy alta, lo cual es muy de agradecer por parte de la moto, es decir, que el chasis y suspensiones están muy bien puestas a punto para este funcionamiento, lo cual chapo por Vogue. Y verdaderamente invita a hacer muchos kilómetros y a apurar muchísimo el depósito, porque ya la moto se siente muy cómoda, y evidentemente al no tener que estar pensando en la velocidad de crucero como puede pesar en las autopistas y autovías, ya puede ser el ritmo de crucero es un poquito más bajo, el motor se siente mucho mejor, no hace falta llevarlo tan alto de vueltas o estar buscando siempre ese punto de 120, 120, 120. Simplemente podemos jugar el 90, 100, 90, 100, 80, 90, 100 de estas vías secundarias, mucho más divertido, y además hacen que los kilómetros caigan con muchísima más facilidad, lo cual a mí me parece un acierto por parte de Vogue. Así que vamos a seguir y vamos a buscar las curvas. Y ya estamos en las curvas. Verdaderamente la moto se siente muy divertida. Evidentemente no vamos a poder llevar un ritmo muy alto debido a los neumáticos de tacos que nos condicionan mucho en este momento, y hay que vigilar el exceso de ímpetu. Pero la moto se desenvuelve muy bien, funciona muy bien, el motor tiene ese punch deportivo, el cual se agradece. Como no hay exceso de potencia, no hay una potencia descomunal, en ningún momento te va a sacar de ningún sitio por exceso de potencia. Además la moto, a pesar de llevar un freno delantero muy adaptado al campo, es decir, con una frenada que hay que apretar fuerte la maneta para sentir la frenada, el trasero funciona de una manera perfecta, excelente, y con el uso de los dos frenas la moto cuando quieres y como quieres. Así que chapo. Y luego el cambio de marchas funciona genial, permitiendo unas buenas retenciones. Aparte, el recorrido y el embrague funcionan muy bien, y el recorrido de la palanca es perfecto, así que poco se le puede echar en cara en esos momentos. Y a pesar de tener unas suspensiones pues largas, etcétera, la moto no se desestabiliza en ningún momento y te permite jugar y disfrutar mucho en curvas. Así que, oye, pues muy bien, la moto hasta ahora está demostrando ser una trail muy completa. Así que vamos a ver de verdaderamente si da el do de pecho en el campo. Y aquí estamos en el campo. ¿Qué decir? Yo soy una persona que no tiene muchísima experiencia en el campo, poco a poco voy adquiriendo, pero no tengo muchísima experiencia, y esta moto me transmite muchísima confianza, y además la veo como la excelente moto escuela. Quizás sería la mejor moto para iniciarse en el trail del mercado. ¿Por qué? Porque te permite disfrutar muchísimo de estas vías, aprender un montón, ir a un ritmo muy bueno, muy bueno, yo diría que incluso por encima de las posibilidades de más de uno, de los cuales yo me incluyo, y que la moto lo absorbe todo, funciona muy bien las suspensiones, el motor, todo de una manera genial. Y si la zona se complica un poquito, la verdad que como no tiene un exceso de potencia y te permite dosificar la que hay de una manera excelente, coger muy buen tacto en el puño del acelerador y salir de cualquier apuro de una manera extraordinaria. La verdad que tracciona muy bien. También los neumáticos ayudan, y la moto se desenvuelve de una manera fantástica. Evidentemente el poder desconectar el ABS trasero es un plus, para mí lo es, porque a mí me da muchísima confianza a la hora de manejar con el freno trasero y poder bloquearlo para poder inscribir alguna curva en descenso o cualquier cosa. Así que la verdad que muy bien, me ha gustado mucho, y además transmite mucha confianza. Las suspensiones trabajan extraordinariamente bien, lo absorben todo y te permite sentir la moto y sentir cómo los neumáticos traccionan, cómo los neumáticos agarran el acelerador. Te permite dosificar muy bien la potencia, y verdaderamente en este terreno la moto podrías hacer caminos y caminos de una manera increíble. No, yo quizás, hombre, para gente con más manos incluso podría meterse en algún camino más difícil, tal. Yo no la veo para ser una moto enduro, ni muchísimo menos, pero sí que la veo una moto de mucho trail y de muchos kilómetros, y muy divertida en ese aspecto. Así que bueno, sigamos con la prueba.
llega el momento de decir qué tal viajas con esta moto, qué tal sería para viajar. Yo creo que esta moto, evidentemente con otros neumáticos, sería una moto extraordinariamente viajera. Le pones unas alforjas y una bolsa sobre depósito y a tirar kilómetros, pero sin ningún tipo de problema, ya que la moto te permitiría ir al fin del mundo, sea cual sea el camino, sea cual sea la carretera, y creo que sin ningún tipo de problema. Pienso que es una moto con un punto viajero muy importante, y como decía, sea cual sea el tipo de terreno, sea cual sea el tipo de carretera, esta moto te va a llevar al fin del mundo, además con un consumo de 3 y pico que me ha estado haciendo a mí, y evidentemente en prueba, sin buscar consumos ni muchísimo menos. Y la verdad que chapo, una moto muy capaz para hacer viajes. Y bueno, ya ha llegado el momento de probar la iluminación. Siempre pensando que hasta ahora Vogue sí que siempre ha sido una marca referencia en cuanto a iluminación, pero esta vez nos encontramos con un faro delantero con 2 luces halógenas. Hay que decir que las cortas me han parecido geniales, me parece una luz corta muy buena, amplia, con suficiente profundidad, con suficientemente potencia y suficiente intensidad. La verdad es que muy buena, a la altura de cualquier LED, y bueno, pues la verdad que chapo, muy bien por esta corta. Y ponemos las largas, pero para nuestra desilusión apaga el haz de cortas. Entonces la larga sí que es suficientemente larga, es profunda, pero para mi gusto le falta un poco de intensidad. Es amplia, etcétera, pero deja bastante zona en penumbra y alumbra muy lejos, y claro, se pierde un poco la intensidad. Esto quizás con unas bombillas de mayor calidad pues se podría subsanar, o por supuesto, cuando quitas la larga y haces ráfagas, como la luz de corta no se apaga, sí que hace una luz larga como a mí me gustará, con toda la intensidad y con todo el haz lleno y toda la zona iluminada. Pero bueno, al apagar la luz de cortas, pues bueno, pierde un poquito esta luz de largas, dejando de ser tan extraordinaria y tan buena como podía ser y como es la luz de cortas. Pero bueno, la perfección no existe, y bueno, quizás sea una pequeñita mancha en el buen expediente de esta Vogue 300 Rally. Y llega el momento de probarla con el acompañante, y la verdad que aunque notas que la moto se hunde bastante, dinámicamente la moto funciona prácticamente igual. Sorprendentemente, la verdad que ahí se nota el buen hacer y el buen trabajo de las suspensiones. Sí que sería aconsejable pues bueno, aumentar la precarga, tanto para si pones muchas maletas o pones mucho peso en las maletas, como para el acompañante. Pero si no vas a hacer una ruta larga, tampoco es necesario, y además tampoco pierde a nivel de agilidad, etcétera, etcétera, tantísimo, porque la verdad que las suspensiones de muy buena calidad hacen que el trabajo sea fácil llevar la moto con el acompañante. Y bueno, el motor, la verdad es que el motor se nota muy lleno, muy voluntarioso, y te maneja a los dos de una manera más que bien. Así que bueno, vamos a ver qué añade y qué nos comenta el acompañante de ir ahí detrás. Hola a todos, soy el acompañante caballero motorista en esta prueba de la Vogue 300 Rally. Bien, en esta ocasión os voy a hablar desde 2 perspectivas, de la perspectiva del acompañante y de la perspectiva de una persona de 1,73, 74, según el momento del día, que se sube como conductora de esta moto. Pues bien, como acompañante, la verdad es que tenía un poco de miedo porque respecto a este tipo de motos, y cosas que me llamaron la atención es que cuando me senté, la verdad es que se hunde mucho, o sea, notas mucho, ¿no? Como que se hunde el asiento, ¿vale? Es un asiento bastante duro, y a mí me preocupaba un poco la posición de las piernas, ¿no? Por este tipo de motos que van los pies bastante hacia arriba, y pensaba que iba a ir más incómoda. Es cierto que tiene un poquito de posición de rana, ¿no? Es como con los pies hacia adentro y las rodillas hacia afuera, pero la posición de las piernas no fue incómoda, la verdad. Sí que es cierto que te tienes que ubicar bastante cerca del conductor, porque sí que tiene unas agarraderas así laterales, unos hierros, pero si no te sientas bien te los clavas, ¿vale? Y sí que es cierto que eso, que el asiento es bastante duro, pero las piernas bien, ¿vale? Después se notan mucho las vibraciones,
bastante, ¿vale? Se nota mucho, que sí que puede llegar a ser un poco incómodo en alguna ocasión, ¿vale? Es decir, que yo creo que para un trayecto corto que no vaya a ir a excesiva velocidad, pues sí que puede ser una moto que bien para el acompañante, pero no es una moto que, pues para el día, para trayectos largos o que haya que subir y bajar mucho, no es la moto ideal para el acompañante. Y ha llegado el momento de responder a todas las preguntas que me has hecho tanto por redes sociales como por la pestaña comunidad del canal. Antonio, el de la Sara de los Fete, pregunta si vale para viajar cambiando las ruedas por unas de carretera. Felicitaciones por tus vídeos, un saludo. Sí que vale viajar, para viajar sin duda alguna vale para viajar, pero yo, sin lugar a dudas, buscaría siempre neumáticos mixtos para poder aprovechar ese punto off-road que tiene la moto tan destacado y que verdaderamente funciona muy bien y que habría que aprovechar. Zalitov86 pregunta que cumplirá como moto para trail enduro y poder hacer 120 por autovías. Sí que cumple, aunque yo lo de enduro quizás no, pero bueno, con buenas manos sí que cumpliría con sobra y sí que llega a los 120 sin ningún tipo de problema por autovía. José Raider Adventure dice: el personal tiene muchas expectativas con el maquinillo este, ¿cumplirá? Yo creo que sí que cumple, tanto en off-road, que cumple muy bien. A mí me ha sorprendido lo bien que cumple, la confianza y la seguridad que da, como en el resto de vías ya en el asfalto. La verdad que cumple muy bien. Carajón ve que dice que no lleva las motos de serie y que no se ven precisamente asfálticas. A ver qué conclusiones sacas por lo que nos interesa como moto para todo. Sirve tener grandes viajes en carretera ni cruceros a ritmo de autovía. Y verdaderamente sí, esta moto no lleva los neumáticos de serie y sí que vale para hacer viajes, para divertirte mucho y verdaderamente un ritmo de 100, 110 te lo mantienes sin ningún problema, los 120 también, pero mejor 100, 110, más que nada buscando la durabilidad de los neumáticos y todo, y que poder ir de una manera relajada en autovía y autovías. Castillo 7 Overlander, como siempre, compañero que nos mete caña cuando llega una moto de campo, dice que pide tierra por todos los lados. Pues sí, Castillo 7 pide tierra y le hemos dado un poco de tierra, a ver si a la próxima podemos estar y hacer una prueba conjunta. Señor Mara Rider pregunta que si rodará en modo off todo camino. Sí que lo he rodado y espero que te haya gustado y te haya convencido. Furta MS dice que calidad en general, nivel de protección de la mampara, si especificas cuánto mides, se puede comparar, comodidad para viajes largos aunque no sean a velocidad de autovía, comodidad del pasajero. Por la comodidad del pasajero, como siempre, os remito a su apartado, que para algo solo trabaja. Y comodidad para viajes a buen ritmo, o sea, 90-100 fuera de la autovía autopista sin ningún tipo de problema. La cúpula o la mampara, como tú dices, cubre muy bien, bastante bien. Para mi 83, pues bueno, solo deja un poquito al descubierto la parte alta del casco, pero bueno, y sobre todo hombros, pero lo que es, y los brazos un poco, pero bueno, el paramanos y lo que es el pecho lo cubre muy bien. Francisco Díaz Vidal pregunta el consumo. Pues el consumo ha venido a hacer unos 3 litros y pico, diría 3 litros y medio, todo lo más. Oreisa me pregunta que cómo haría para alguien de 1,73 m. Pues verdaderamente te remito al apartado principal, ¿no? Donde el detalle donde se sube el acompañante, que mide aproximadamente tu altura, para que veas cómo le queda. Yo lo he visto y va bien, llega con las 2 puntillas sobradas al suelo. Hombre, no llega a pie plano, pero se maneja bastante bien, o sea que no hay ningún problema. Valentín Perea le gustaría saber qué info trae el tablero. Pues el tablero trae una información bastante escueta, cuentas revoluciones, velocidad, odómetro y tripo. Y luego todo viene con testigos luminosos. Una información, pues bueno, que es completa, pero a lo mejor quizás busques más. Óscar Rodríguez dice que midiendo los 75, ¿cómo se llega de bien al suelo? En parado. Yo creo que llegarás bien, porque además de puntillas más que bien. O sea, no llegarás a pie plano, pero toda la puntilla sí. Y además la moto, como te comentaban, es muy ligera y no tendrás ningún problema para manejarte en ella. O sea que sin ningún problema. Fran Mata dice que está para hacer viajes largos con acompañante. Pues bueno,
Para hacer viajes largos sí, con el acompañante, pues bueno, quizás dependa mucho del aguante del acompañante. Pero bueno, ahí está su apartado para que lo veas. Pero bueno, como todo, normalmente para hacer grandes viajes o viajes largos, quizás siempre es mejor que cada uno con su moto. Siempre es más bonito, pero bueno, con acompañante siempre todo es posible, pero también muchas veces depende del aguante del acompañante. Claudio Arricada pregunta de que yo leí que no traía medidor de combustible. No sé si es cierto. Ante el caso de que sí, ¿hay alguna forma de saber cuánto combustible queda sin tener que recurrir a la espera a lo de la reserva? Pues Claudio sí, no tiene medidor de combustible, tiene testigo de reserva, y bueno, la única manera de saberlo es más o menos calculas el consumo y cada vez que llenas, pues más o menos sabes que si se te enciende la luz de la reserva sobre los 210, 215 o 230 kilómetros, sabes que a partir de los 200, pues bueno, ya sabes que ya tienes que pensar en rellenar, sabiendo más o menos que te queda una autonomía de 30 o 40 kilómetros, dependiendo del ritmo que hayas llevado, para que se encienda la reserva y más la reserva. Es así de fácil, muchas veces se ha hecho toda la vida. Mariano Mendo dice que lo más interesante es su velocidad máxima, y eso nunca lo voy a decir. Evidentemente, la velocidad máxima es los 120 kilómetros de la autovía, es la velocidad máxima a la que yo voy a ir. Y como no tengo un circuito ni una prueba cerrada ni una pista cerrada, pues bueno, no voy a poder decirte la velocidad máxima que ha adquirido, que he llevado conmigo encima. José Gómez Romero dice: hola, que le gustaría saber en video de cómo se comporta en carretera de curvas, sensación de seguridad. Sé que está enfocada para campo, pero para llegar al campo primero hay que ir por carretera, al menos en mi caso. Muchas gracias y un saludo. Pues bueno, ahí tienes el apartado de curvas, pero verdaderamente, a pesar de llevar unos neumáticos de tacos, una vez le coges confianza a esos neumáticos de tacos y no te excedes en el ímpetu, la moto funciona muy bien y la sensación de seguridad es muy muy amplia. Y luego evidentemente en campo total y absoluta, o sea que no defrauda para nada en la carretera. FP dice que la venden como en el vídeo, pero le gustaría saber si una persona de 1,69 m se la puede adaptar con sus cuantas revoluciones, ya que en su país la venden sin esa prestación y no trae ni ABS ni dirección electrónica. Bueno, en cuanto a revoluciones, el mercado auxiliar siempre te va a permitir añadirlo, y con unos 1,69 m, pues bueno, quizás llegas de puntillas, pero bueno, descolgándote un poquito seguro que te manejas bien. Y luego sin ningún problema, porque la moto es muy ligera, entonces a la hora de moverte en parado, simplemente bajándote y haciendo las maniobras que necesites y luego volviendo a subir, te vas a manejar de una manera total y absoluta. Miguel Alejandro Prada G dice: saludos, me gustaría saber la capacidad de depósito de combustible y la autonomía a una velocidad de 100 km por hora. Pues verdaderamente la autonomía a 100 km por hora, pues no voy a estar todo el rato a 100 km por hora solo para poder responderte, porque evidentemente no te lo puedo decir, pero el depósito son 11 litros y más o menos yo he hecho un consumo de 3,5, 3,4, 3,2, 3,3 dependiendo del momento, pero bueno, sobre los 3,5 debido a la prueba, que pues bueno, sin querer eres un poquito despiadado con el puño de gas y no estás mirando consumos. Pero bueno, la autonomía, pues puedes hacerte la idea, sí, 11 litros, 3,5 litros, pues bueno, ahí lo tienes, pues sobre los 200 largos antes de que se te encienda la reserva sin ningún tipo de problema. Marcos Lozano Gómez dice que me está gustando eso de probarlo marrón, disfruta. Pues he de reconocer que le estoy pillando el puntito a pillar las pistas. Yo no soy una persona que, como bien sabéis, se desenvuelva muy bien en pistas, pero bueno, estoy pillando gustillo y estoy ya casi con ganas de hacer algún cursillo o algo y poder bueno, quizás probar más motos de campo, que parece ser que está a la moda. Territorio Riar QLTDA dice de Top Speed que tal la diferencia se siente con su competencia CRF 250 o 300, por poner un ejemplo. Pues bueno, Top Speed, la velocidad máxima de la vía autovía y autovía, que son 120 km por hora, y bueno, no he podido probar la CRF ni la 250 ni la 300, así que no te puedo decir qué tan diferente se siente. Simplemente me ha parecido una moto muy redonda y muy apta para todo. Joel Uriarte dice sensaciones versus Royal Enfield Himalaya: par motor, velocidad, asiento, cúpula, capacidad de rueda, capacidad en autovía, fiabilidad. Pues bueno, par motor, la Himalayan tiene mucho más motor, pero esta moto se siente muy llena y va muy bien a la hora de la velocidad, es decir, que esta Vogue 300 alcanza con mayor facilidad los 100 km por hora y los mantiene también con mayor facilidad.
que la Royal Enfield Himalaya. El asiento más o menos a la par. Yo diría que quizás para mí el asiento de la Himalayan de la última versión era demasiado blando y este me ha parecido de la dureza correcta. La cúpula, pues más o menos igual, quizás la cúpula de la Himalayan cobra un poquito más. Capacidades off-road, yo diría que están muy igualadas, mucho, pero quizás esté un poquito por encima esta Vogue, un poquito por encima. Por recorrido de suspensiones, incluso te diría que aunque las suspensiones de la Himalayan trabajan muy bien, estas trabajan un poquito por encima. Capacidad en autovía. Ostras, capacidad en autovía, pues evidentemente las Himalayan siempre flojean de esa capacidad en autovía, debido a que no es su ambiente preferido, debido pues bueno al tipo de motor, a su funcionamiento y al caballaje. Entonces, pues bueno, la capacidad en autovía de la Vogue es superior. Y fiabilidad, ambas son marcas que son muy fiables y no vas a tener ningún problema con ninguna de las dos. Juanma Martínez dice que buenos días, caballero motorista, velocidad crucero sin ir forzando la máquina, imagino que será menor que su hermana 300 TS por los diferentes desarrollos, aun compartiendo mi motor. Gracias por tu tiempo, un abrazo. Gracias a ti, Juanma, por preguntar. Y bueno, sí, es un poquito menor que la 300 DS, sin lugar a dudas, pero bueno, sobre los 100, 110 la moto puedes aguantar sin ningún tipo de problema todos los kilómetros que quieras y más. Roberto Diferenza pregunta de mis sensaciones sobre la calidad general del producto, construcción, robustez de matrices, cómo es respecto a su competencia japonesa. Gracias. Pues verdaderamente no he podido probar ninguna moto japonesa de este estilo, lo siento, pero la veo una moto muy robusta y todo con unos ajustes muy buenos y como la ves ha sido una moto maltratada y no ha tenido ningún crujido, ninguna nada, o sea que está muy bien construida para soportar los golpes, lo cual es una moto de este estilo, es muy importante. Si Columna Rock Duro dice que por fin lo he conseguido, ya cuántas sensaciones y sobre todo saber la velocidad crucero en vías rápidas. Pues sí, si Columna ha llegado, ha costado, pero ya por fin ha llegado esta Vogue 300 al canal, esta Rally, y las sensaciones la verdad que todas son muy positivas. Es una moto que me ha gustado mucho, la he visto, no lo hace perfecto en todo, pero lo hace muy bien a pesar de su clara orientación off-road, lo cual en ese punto lo borda, pero en el asfalto lo hace muy bien a pesar de que esta unidad llevara ruedas de tacos. Y la velocidad en autovía de un 300, yo siempre lo digo, que puedes ir a 120 sin ningún tipo de problemas, pero si bajas un poquito el escalón y vas sobre los 100, 110, la moto se siente muy cómoda y capaz de aguantar muchísimos kilómetros y aparte con un consumo verdaderamente irrisorio. Diego McEnroe pregunta si se te clavan el interior de las rodillas en el depósito. A mí me resulta incómoda por eso. Pues verdaderamente no se me clava el interior de las rodillas en el depósito para nada. Quizás si eres un poquito más patilargo que yo, cualquier cosa, quizás sí, porque hay una pequeña nervadura, pero a mí en mi caso la nervadura me queda bastante lejos con mi 1,83 m, pero no, a mí verdaderamente el interior de las rodillas no me ha hecho en ningún momento daño en el depósito y la verdad que muy a gusto y muy cómodo sobre ella. Y bueno, estas han sido todas las preguntas que me habéis hecho y nada, como siempre agradeceros vuestra participación en el canal y seguimos con la prueba. Y llegamos a la ciudad. ¿Y dónde la ciudad? Pues bueno, el único hándicap que puede tener esta moto en la ciudad es su altura. Si llegas bien al suelo, esta moto es perfecta para la ciudad, ya que se desenvuelve de una manera fácil y sencilla. Además, como es una moto muy estrecha y el manillar es lo suficientemente alto, pasa por casi cualquier espejo retrovisor y por casi un hueco, o sea que de una manera genial. Además el mando de gas es muy suave y el embrague es muy dosificable, así que puedes moverte con total soltura por la ciudad. Además el ABS y todo funciona de manera perfecta y con las suspensiones que tiene pasas por cualquier trampa del asfalto de la ciudad sin inmutarte, o sea, de una manera extraordinaria y genial. Si no, pues bueno, pues la altura es la que penaliza un poco y tendrías que descolgarte. Luego, como no pesa nada a la hora de moverla en parado, puedes moverla bajándote de ella de una manera con total soltura y con total seguridad.
y el embrague y la palanca, como decía, se manejan muy bien y apenas cansan, por no decir que no cansan absolutamente nada en su uso y su manejo. Así que la verdad que esta moto, a pesar de verla muy campera, verdaderamente en la ciudad se desenvuelve muy bien. Quizás el lado derecho emite un poquito de calor debido a que justamente por ahí pasa el tubo de escape, y bueno, pues bueno, sí que se nota un poquito, tampoco de una manera exacerbada ni exagerada, pero bueno, sí que se nota y es digno de comentar. Y bueno, para concluir, decir que creo que Vogue ha hecho un excelente trabajo con esta Rally 300, enfocándola de una manera muy clara y muy evidente al trail. Yo no diría que al enduro, al enduro no me arriesgaría a decirlo, pero enfocándola al trail, además haciendo una moto que creo que la gente que quiera iniciarse al trail, pues prácticamente yo iría directo a por ella, porque es una moto ligera, es una moto con suficiente potencia y es una moto que te va a llevar al fin del mundo. Al fin del mundo, es que donde quieras, simplemente pues bueno, le adaptas unas alforjas y tal, y a viajar con ella. Y luego, sea cualquiera del tipo de terreno, la moto la absorbe muy bien, las suspensiones trabajan muy bien, el motorcito verdaderamente trabaja y funciona de una manera extraordinaria. O sea que en líneas generales es un producto muy homogéneo, muy redondo, que quizás no lo haga perfecto en todo, pero lo hace lo suficientemente bien en todos los apartados como para pensar en ella y decir, ostras, yo quiero aventurarme a hacer aventuras, el decir, ostras, me quiero meter en pistas, me quiero hacer cosas, pero claro, yo estoy lejos, tengo que hacer un gran trayecto en asfalto y luego meterme en la pista. Oye, que con los neumáticos adecuados te vas a divertir muchísimo en el asfalto y muchísimo en el campo. O si eres un tío que, oye, yo voy a hacer campo a saco, oye, como esta unidad, neumáticos de tacos y hacer campo a saco, pistas, porque te lo va a permitir, y decir, oye, yo voy a hacer mucho más carretera. Pues también, aunque quizás si no vas a aprovechar ese punto de off-road, quizás no sea tu moto, porque es una moto verdaderamente para aprovechar esa orientación off-road que tiene de una manera importante. Es algo que hay que coger y hay que aprovecharlo si buscas este tipo de motos. Yo creo que la Vogue, esta Vogue 300 Rally es tu moto. Y nada más, poco más que añadir. Sé que esta prueba era muy esperada por todos vosotros y gracias a vosotros ha llegado al canal, así que como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos.